una producción de Noticias Monumental. Programa de Matices de hoy jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, es un día muy complicado de manejar emocionalmente. Hace unos minutos el ministro de Salud nos daba el corte respecto a los datos de COVID-19 que lamentablemente alcanzan una cifra récord en nuestro país, 649 casos en las últimas 24 horas. Hay más de 120 hospitalizados y yo entiendo además que hace algunos meses ni siquiera nuestras peores pesadillas podríamos pensar en 649 casos en un día. Imagínense que llegamos a 375 en un mes y solo ayer tuvimos casi esa cifra y hoy tuvimos prácticamente el doble de esa cifra. Ante esta situación nos anunció el presidente de la República que en las próximas horas el Poder Ejecutivo anunciará nuevas medidas de restricción que por supuesto son muy preocupantes respecto también a la situación de la economía nacional, pero pareciera entonces en ese orden de cosas que no hay salida. Yo invité al doctor Darío Lungo, es exgerente médico del Instituto Nacional de Seguros, pero es mucho más que eso. El doctor, de hecho estaba hablando con él antes del programa y le decía, doctor, ¿verdad que usted es especialista también en temas de atención de desastres? Y me contaba parte de su formación también en Israel. Así es que, doctor, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Buena tarde, Randall. Muchas gracias por la oportunidad. Cuénteme un poco de su formación, si me hace el favor. Yo sé que hablamos un poquitico antes del programa, pero para compartirlo también con la audiencia. Bueno, primero que todo, tienen que saber que de formación de base soy ortopedista y traumatólogo. Más allá de eso, pues tengo una formación amplia en la parte administrativa. Tengo una gerencia en gestión de salud. Además, tengo otro máster en gerencia de calidad. Y he ocupado diferentes cargos a nivel de lo largo de mi carrera. Ya son 21 años de ser médico. Y como tal, pues tengo un bagaje bastante grande, puesto que he liderado muchas cosas, por ejemplo, el desarrollo de los planes de emergencia de los hospitales periféricos a nivel de caja. También he sido representante de la Comisión Nacional de Emergencias a nivel de la región Pacífico Central. De hecho, como vean, que es una comisión de emergencias, para los que no saben, es un evaluador de daños y análisis de situación en caso de desastres. Más allá de eso, he sido jefe de servicio de ortopedia en el Hospital Monseñor Zanabria, he sido jefe de servicio de ortopedia en el Hospital San Francisco de Asís, tengo formación en Israel en el manejo de emergencias masivas, que quede claro que estas emergencias masivas no se basa solamente en desastres de guerra, en desastres naturales, sino que también se basa en un tema de pandemias. Y además de eso, pues sí, ocupé la gerencia médica del Instituto Nacional de Seguros. Como tal, fui director del Hospital de Trauma, en sus inicios, cuando estaba en papel, hasta su inauguración y en su manera operativa. Doctor, le voy a hacer una pregunta que le parecerá muy amplia y recordándole además a la audiencia que puede hacer sus comentarios, incluso plantearle sus preguntas al doctor a través del Facebook Live de Noticia Monumental y también en la plataforma 899-35935, que es nuestra plataforma de WhatsApp. ¿Qué le ha parecido la manera en que hemos manejado como país la pandemia? Hoy leía un artículo que escribió un colega muy respetado, José Meléndez, en el diario El Universal de México, que decía, en pocas palabras, es más, déjeme ver si lo encuentro, porque el título, quiero leerlo textualmente porque realmente el título le llegaba a uno al alma, el título que le dio el colega a esta publicación en el diario El Universal. Les decía, José Meléndez es un costarricense que tiene justamente allá, es corresponsal del diario El Universal. No lo encontré, pero decía como de lo sublime, ¿verdad? Digamos, de ser reconocidos mundialmente por cómo estábamos manejando, a una situación súper comprometida que estábamos manejando ahora. Es decir, cómo pasamos de ser uno de los países ejemplos en el manejo de la pandemia a que hoy tengamos 649 casos en un día, doctor. Así es que, ¿qué le ha parecido a usted la gestión
de esta emergencia? Bueno, primero que todo hay que tomar en cuenta que esto ya lo teníamos, ¿verdad? Este tema de la pandemia no es algo nuevo, es algo que definitivamente ya muchos investigadores a nivel mundial y muchos institutos ya habían dicho que esto iba a pasar. Es verdad que nosotros no teníamos visión hasta dónde podía alcanzar ni cuándo iba a llegar. Y estamos hablando que tenemos documentos del 2000, del 2004, del 2009 a nivel de la OPS y de la OMS, en la cual ya tiraban las líneas y los lineamientos en caso de pandemias masivas. Ya tuvimos experiencias con el MERS, tuvimos experiencias con el H1N1 y eventualmente el SARS también, y eventualmente había mucha tela que cortar. Recordemos que una pandemia o una situación de emergencia nacional va por diferentes áreas. Lo primero que se hace es un análisis estratégico. Posterior a eso se hace un análisis operativo. Después empieza con algo que bien lo saben los que manejan el sistema de emergencias, que es todas las simulaciones y simulacros al respecto. Por último, la implementación de lo mismo, y para finalizar se tiene que hacer un análisis, una evaluación de lo que realmente se realizó. Entonces, esto es algo que no es nuevo, es algo que ya los documentos de lineamiento de la OMS lo veíamos venir. Tan es así que un colega, un salubrista, Ruelas Barajas, el doctor Ruelas Barajas de México, ya en el 2010 ya había anunciado también, como muchos otros, que un problema de esa naturaleza le íbamos a tener. Entonces, digamos que en ese sentido no es algo que realmente nos tuvo que haber agarrado o nos podía agarrar mal ubicados. Sí, claro, pero es interesante. Yo leía en la BBC de Londres un documento de 2017 respecto a la investigación que hicieron sobre las enfermedades que pudieran generar una situación de este tipo. E incluso los científicos incluían una enfermedad desconocida, le pusieron la enfermedad X, que era una enfermedad que podía desarrollarse, digamos, del brinco, si me permite un término tampoco científico, de un virus en un animal hacia un segundo animal y finalmente hacia el ser humano. Y se quejaban los científicos, incluso de la Organización Mundial de la Salud, que no le habían puesto suficiente atención a esa enfermedad X, ya no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista político, y que incluso no se financió la cantidad necesaria de investigaciones que hubiéramos deseado. Así es que entiendo lo que me explica, doctor, pero no es solo Costa Rica. Creo que el mundo no lo veía como una amenaza tan latente. Yo sé que no es mi área, Randall, pero es claro que el costo político que tiene el implementar medidas ante un supuesto, algo que no conocemos y algo que no va a venir, obviamente tiene un costo. Y como tal, definitivamente, nos agarró mal parados, no solamente a Costa Rica, sino a todo el mundo. Ahora, nosotros tenemos, Randall, tuvimos una ventaja, tuvimos una oportunidad, y es la ventaja de que esto nació al otro lado del mundo. Es decir, desde el momento en que el 1 de diciembre, que fue el primer caso documentado en Wuhan, hasta cuando ya se hizo público a nivel de 31 de diciembre en China, ya desde ese momento ya sabíamos que algo venía. Ahora sí, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué teníamos? ¿Qué había que implementar? ¿Qué había que desarrollar para no encontrar un tema y no nos encontrar en una situación débil? Doctor, ahí me estaban diciendo a través del Facebook Live que se oía un poco feo cuando yo hablaba. Okay. Acabo yo de hacer un ajuste, así es que por favor díganme ustedes que están en Facebook Live hasta ahora si ya se escucha mejor, pero usted, doctor, ¿me escucha bien? Perfecto. Ok. Si ahí me dicen listo, se escucha bien. Tuve que hacer lo mismo que hice ayer, de zafar el micrófono y ponerlo, que es el sueño de todos los informáticos, indudablemente. Sí, por supuesto que tiene un costo ante una situación, digamos, que efectivamente es poco concreta, que no sabemos cuándo va a llegar y que eso, por supuesto, que genera complicaciones enormes. Pero, doctor, ya a nivel mundial, le pregunto, ¿se tenía claro que podía surgir no un brote de una enfermedad conocida, como el ébola, sino la mutación de un virus, digamos, como en el caso del SARS-CoV-2, que es absolutamente nuevo y que tenemos que empezar a conocer a partir de noviembre? Y le compro el punto, con la ventaja de este lado del mundo de que no fuimos los primeros en ser afectados. Ajá.
De acuerdo. Una de las cosas que es importante que lo toquemos, Randall, es que desde mi punto de vista, lo que se desea realmente con este tipo de, gracias a la oportunidad de poder conversar, es brindar un apoyo técnico de conocimiento, que no es una crítica destructiva. Lo que buscamos realmente con esto es hacer un apoyo, un aporte constructivo para el país, para que realmente nos pueda generar algo. Hay mucha gente que eventualmente puede brindar apoyo en ese campo, como espero poderle brindar en este momento. Sí, de hecho a mí me llama mucho la atención porque yo entiendo que que la epidermis está un poco delgada en momentos de tanta frustración, pero realmente no solo yo, Randall, o usted, doctor, enfrentamos por primera vez en la vida una pandemia y es una situación de este tipo. Es que exactamente lo mismo le pasa al presidente de la República, exactamente lo mismo le pasa al ministro de Salud, es decir, ninguno, y eso está muy claro, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud sabe a ciencia cierta cuáles son las medidas necesarias y qué es lo que va a pasar. Hoy en la mañana una compañera aquí en la radio me decía, ay, que tengo ganas de irme a algún país donde esto no esté afectando. Entonces le dije, hay mucha suerte porque vas a tener que ir o a Corea del Norte, donde yo estoy seguro que está afectando, pero que no hay datos y te vas a morir además de otra cosa, o irte a la Antártida, pero bueno, no creo que aguantes mucho tiempo ahí. Es decir, una de las cosas que más zozobra nos llena es que efectivamente no hay un rincón en el planeta, doctor, al que usted pueda huir. Realmente estamos en las historias del héroe, cuando nuestro destino es inevitable y nuestro destino es luchar, en este caso, contra el COVID-19. Sí, de hecho, es algo que ya se tiene bien estipulado. Nos agarró fuera de base a todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que sí había alineamientos. No es algo que realmente no supiéramos que podía venir, que no ponerle el nombre que sea, ponerle COVID-19, ponerle H1N1, eventualmente algún virus iba a brincar y nos iba a generar este tipo de problema. Aquí lo importante, Randall, es que los que están encargados de llevar la batuta en este tipo de actividades, que también es bien estipulado, que es el gobierno con su jerarquía, tiene que tener una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta es la que hay que implementar. Entonces, hay que valorar realmente cuáles aspectos, a sabiendas de que esto era algo que realmente no sabíamos hasta dónde iba a llegar, porque usted lo dijo muy bien. El día de hoy tenemos un pico que definitivamente es un pico exponencial. Ya lo sabíamos, ya lo podíamos planificar. Y ahora lo importante es ver qué arrancamos de aquí para adelante. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta? ¿Cuáles son las implementaciones más adecuadas? ¿Cuáles son las mejores medidas? Porque está claro que también esta es una enfermedad nueva. Y como nueva tenemos 6 meses de estarlo conociendo y realmente nadie ha tenido la verdad absoluta de cómo hay que manejar la situación. Mucho se ha hablado de medicamentos mágicos, mucho se ha hablado de implementar medidas, pero realmente hemos tenido un aprendizaje rápido y obligado para poder ver cómo llevar a cabo. Ahora, el planeamiento de cómo se debe llevar a cabo, esto es lo que ya está montado y tiene que desarrollarse. Sí, de hecho ya vamos a llegar ahí, doctor, pero a mí me llama muchísimo la atención y usted lo conoce mucho mejor que yo, que los procesos de investigación científica y médico van despacio, van muy despacio. Yo ayer ponía el ejemplo de que cuando yo hago una nota periodística, por supuesto que la cuido, veo que tenga fuentes y sale publicada. En el caso de las investigaciones científicas, no solo hay que investigar, redactar, buscar las fuentes, ¿verdad? Sino que además, una vez que está lista, usted se la envía a sus pares. Es como que yo le envíe una nota a los otros periodistas del país o del mundo para que opinen desde un punto de vista crítico respecto a mi hallazgo. Y si quiero desarrollar una vacuna, no es que pago y contrato un científico y le digo, estúdieme el ADN de este virus y me saco una vacuna. No, hay un proceso que es muy despacio y tenemos que tener paciencia. Gracias a Dios hoy tenemos desarrollo, digamos, de mercados de vacuna, pero tenemos que tener paciencia. Yo no me imagino la gripe española en 1917, por ejemplo, y nadie podía pararse a decir, empezamos a desarrollar una vacuna en tal lugar, y simplemente la gente se moría y rezaba. Así es, sí señor. De hecho,
una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, según datos estadísticos de la OMS, y estos son datos actualizados, es que el 85% de la población va a tener un alto porcentaje de contaminación. Es decir, en teoría, para poder llegar a un momento en el cual una pandemia de ese calibre se pueda controlar, tuvimos que haber tenido contacto el 85% de la población. Si lo hablamos a nivel mundial es válido, y si lo hablamos a nivel país también. Entonces, de ese porcentaje hay datos bien interesantes. Uno sabe, uno conoce por los estudios que uno ha realizado, que el 14% de esos pacientes va a tener necesidad de atención hospitalaria. Y de ese porcentaje, un 5% son los casos que se pueden complicar. Claro, pero si estamos hablando de un 85% de la población y 81. somos 81. Sí, señor. Ok, y somos 5 millones de habitantes. Man, déjeme sacar la calculadora, doctor, y así no bateo con los porcentajes. Ya el cálculo ya lo tenemos, son 700. Bueno, a ver. 700,000 personas hospitalizadas. No. Afectadas. Que van a estar en contacto con el virus y que van a presentar algún tipo de sintomatología leve o asintomática. Ok, contagiados. Exacto. 700,000 contagiados. Sí, señor. Y Okay, no son datos míos, son datos estadísticos de la OMS y están respaldados por toda la literatura mundial. Ok, con un 14% de atención hospitalaria. Así es. Casi 100,000 personas. De hecho, los estudios de la UCR lo respaldan. Y si usted recuerda la conferencia que dio el presidente hace unos días, no detalló qué día fue, habló de un porcentaje de pacientes de un 35% crítico. Cuando él hablaba del 35% crítico, se está basando en los mismos datos que le estoy brindando yo. Es decir, de 5 millones, eventualmente podemos tener contacto y generar algún tipo de sintomatología leve o no generar nada, de 700,000 personas, y de esos eventualmente pueden presentar problemas que comprometan su salud real, 35,000 personas. Doctor, ayúdeme a aclarar una duda, porque yo tenía también la misma duda. Es un 81% de la población, pero la población de Costa Rica son 5 millones de habitantes. Entonces 700,000 no es el 81%. Doctor, ¿ahí me escucha? Vamos a ver qué nos pasó. Son las 2:24 minutos, 2 de la tarde con 24 minutos, y no sé, ok, vamos a ver ahí la cortina, voy a ver si podemos volver a tener al doctor. Doctor, ¿usted me escucha por ahí, doctor Lungo? Ok, vamos a ver quién es el host de la reunión. Emanuel. Gracias, para que Emma nos pueda... Voy a indicarle al doctor Emanuel, que es el compañero que está en Canal 2. Vieron, apenas sacamos el porcentaje, nos quedamos pegados. Voy a ponerle al doctor que si gusta puede volverse a conectar. Bueno, son cosas que pasan al aire. A conectar con... Le estoy escribiendo a Emanuel para que sepas. Puede volverse a conectar con el mismo link. Al doctor Darío Longo, que indudablemente es interesante, ¿no les parece? Es muy interesante. Digo, un señor profesional que ha trabajado en ámbitos nacionales, pero que además está formado en Israel, por ejemplo, y que tiene que ver además con la atención de desastres. Ahí me siguió el doctor, vamos a ver qué pasó. Ok, me puso. Sí, es que se cortó. Ok, listo. 12:25. Vamos a esperar si el doctor... Es que es muy temprano para mandar un corte comercial ya. Y entonces mejor nos esperamos un toquecito y entramos. Me hizo mucha gracia Marjorie Méndez, que nos escribe a través del Facebook Live, que dice: así me pasaba a mí cuando el profe de mate me hacía una pregunta enfrente a todos. Sí, puede ser que sí. A mí también. Si me indican por ahí, Emanuel o Marvin,
que está en creo que es Marvin, el que está en la cabina hasta ahora, que me cuente. Ok, está el doctor ahí ya, entonces. Vamos a ver si lo podemos agregar. Compañeros en cabina. Ah, ya, gracias, Emma. Aquí me está poniendo. Vamos a ver, son las 2 de la tarde con 26 minutos. Mientras el doctor se conecta, aquí le voy a preguntar al doctor si pudo. El dato de hoy, ya está ingresando, genial. El dato de hoy realmente es escandaloso, espeluznante, 649 casos el día de hoy. Ahí ya el doctor volvió a estar con nosotros, nada más voy a esperar que se le conecte el audio para que me escuche bien. Doctor, qué dicha que lo tenemos de vuelta. Pensé que se había quedado congelado con la pregunta que le hice. No, era una broma. Era una broma, por favor, explíquenos. Sí. De los 5 millones, más o menos unos 4 millones son el 81%. Ahora, de estos, lo que se tiene estipulado por OMS y basado en patologías y cuadros virales similares a este COVID-19, es que el 14% va a requerir una asistencia que puede ser de cuidados intermedios o menos. Y, en pocas palabras, que ocupa un monitoreo y tal vez un poco de apoyo para ver cómo evoluciona la enfermedad con oxígeno y demás. Y un 5% es lo que puede requerir eventualmente una unidad de cuidados intensivos. Ahora, basados en eso, de los 5 millones, estamos hablando 4 millones con un dato ya de contagio, unos 700,000 que eventualmente pueden requerir manejo de cuidados intermedios y un 5% que son 35,000 que pueden requerir eventualmente una unidad de cuidados intensivos. 35,000. Ok, ya le entendí. El 81% contagiado pueden ser 4 millones. Podemos ser 4 millones. Sí. Ok. Doctor, pero 35,000 personas en cuidados intensivos, acaban de anunciar hace un ratito que vamos a subir de 120 a 240 las camas. Son 35,000. Yo entiendo que por más que usted separe esos 35,000, digamos, y que vayan de poco a poco, pareciera que no nos va a alcanzar, doctor. Así es. De hecho, es una de las cosas que me tiene más preocupado a mí como médico, porque realmente por más que uno busque distanciarlo, es una cifra monstruosa, ¿verdad? Ahora, sí está claro también que digamos que el de arriba nos ha ayudado a que realmente esto no se sabe. Porque los números que estamos presentando hoy, que ya eran esperables, y aclaro, ya esto se veía venir, no son los números reales que podríamos tener. Claro, podríamos estar... La que podemos tener ahora es, la predicción al día de hoy es clarísima. Por ejemplo, le voy a dar un dato. Hoy tuvimos un aumento enorme en número de casos por día, ¿verdad? Al día de hoy tenemos 6,485 casos, porque yo vi la entrevista ahora, el comunicado, y de los cuales tenemos 4,437 casos activos, es decir, aquellos pacientes que pueden contagiar la enfermedad. Y lo interesante con eso es que si uno se basa en los cálculos matemáticos y las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, ante ese escenario, nosotros ocuparíamos 622 camas de cuidados intermedios y ocuparíamos, sí, solamente 31 camas de cuidados intensivos. Entonces, a las proyecciones de hoy, ese es el dato real. Pero ¿ven lo que pasa? Qué interesante. En epidemiología hay algo que se llama tasa R. No sé, ya usted lo ha visto por ahí que lo han comentado y lo han estado hablando. La tasa R es aquel dato que nos dice cuánta gente puede contagiar a otra persona. Y para que los oyentes lo tengan claro, significa que si una tasa R es de 1, significa que una persona puede contagiar a una persona. Si es una tasa R menor de 1, significa que la tasa de contagiabilidad va bajando. Y es una buena señal de pronóstico a cómo se va a mover. Pero desde el 7 de julio, estamos hablando unos días atrás, la tasa de Costa Rica, por datos de la UCR, nos marcaba un R en 1.7. Eso significa que nuestra tasa está arriba de eso. Significa que por cada persona se pueden contagiar 1.7 personas más.
¿Y qué es lo que pasa? Ese tipo de comportamiento epidemiológico nos denota que si no se controla, la situación se sale de control. Y hoy ya lo estamos viendo. Hoy ya lo estamos viendo de cómo se está comportando el virus, estamos viendo cómo va el dato, cómo la gente se está empezando a subir los números, y obviamente lo que nos tiene que preocupar son aquellos casos que se pueden complicar. Ahora, una cosa muy importante en todo esto, está claro que lo primero es fomentar la responsabilidad individual, porque definitivamente todo esto denota necesariamente la educación a la población de situaciones que nos lleven a un problema mayor, ¿verdad? Pero estábamos valorando y estábamos viendo que definitivamente tenemos un desfase, y ese es mi criterio personal de cómo lo podemos manejar y cuál es la hoja de ruta real. Es un desfase porque si uno verifica los momentos distintos que ha tenido a lo largo de la evolución del virus, uno puede hacer proyecciones. Y esas proyecciones son las que hay que tener clarísimo para poder llegar a un momento que no nos complique. Está claro, por ejemplo, en la última semana, si usted saca los últimos 8 días, del 1 de julio al 8 de julio, tenemos un promedio, que quede claro que no son casos diarios, pero tenemos un número que nos dice que en los últimos 8 días, del 1 al 8 de julio, tenemos 2.377 casos, lo cual nos da un promedio diario de 297 casos. ¿Qué implica eso? Basándonos en los lineamientos a nivel mundial, implica que tenemos 42 pacientes diarios que ameritan un manejo de cuidado intermedio, es decir, hospitalización. Y de eso solo ocupamos dos casos que ocupan cuidados intensivos. Entonces, si venimos teniendo ese avance, esa evolución de los casos, ¿qué es más importante? ¿Cómo se evita este tipo de patologías? Más allá del tema de fomentar la responsabilidad individual, tenemos que preocuparnos porque los pacientes no lleguen a la UCI. El punto no es planificar UCI, el punto es definitivamente planificar cuidados intermedios, porque son aquellos cuidados en un nivel hospitalario con los cuales el paciente no se complicaría y no llegaría a una unidad de cuidados intensivos. No se basa en tener directamente las camas de unidades intensivos, desde mi criterio, sino que se basa en formar, desarrollar e implementar un proceso de cuidados intermedios en los cuales evitemos que esos pacientes vayan a ocupar camas de cuidados intensivos. Doctor, de hecho permítame plantear el panorama. Olvidémonos que hay COVID en este momento. ¿Sí? Volvamos al paraíso del año pasado, que nos parecía tan feo, sí, y que hoy nos parece tan deseable, lo que ocurría en 2019. ¿Qué dice la teoría? O sea, cuando un país, ¿cuál protocolo tiene que tener un país para aquello que puede venir en algún momento? Una pandemia que puede afectar al país. ¿Qué es lo que un país tiene que tener? Bueno, como le digo, los documentos de los lineamientos no son nuevos. Es algo que ya se tiene hace mucho tiempo y no, como le digo, no es invento de una persona, sino se basa en estudios académicos formales que nos está claro que primero tenemos que tener, ante una eventualidad, digamos, estamos en el paraíso del 2019, que como usted lo dijo bien, uno esperaba que el año 2020 fuera mejor todavía, pero nos vimos ante esto. Primero es la capacitación del personal que se hace a cargo y después implementar un sistema. Es decir, como le digo, esto va muy de la mano de lo que es la atención de emergencias. Y la atención de emergencias denota que hay que hacer primero una capacitación, eventualmente implementar un sistema, ver cómo va a ser el sistema de identificación y el plan de mitigación de las patologías de fondo, y después, además recordemos que esto no es un problema local, ni es un problema únicamente de salud. Esto es un problema o es una situación que se tiene que abarcar multisectorial. Definitivamente, en Costa Rica, por más que hemos intentado y que tenemos claro y que somos bendecidos porque tenemos un sistema de salud universal, hay cosas que todavía no están finas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo,
la red de salud a nivel país, tenemos la bendición porque del desarrollo de los EBAIS y demás, que son grupos de atención básica en salud, que tienen todo un sistema de abarque, pero definitivamente estamos en una época en que nos está comiendo la situación y definitivamente no estamos pudiendo desarrollar la parte tecnológica. Por ejemplo, le voy a contar una experiencia corta. A mí me llamaba mucho la atención cuando estuve viendo redes de salud en el extranjero, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en Israel, me llamaba mucho la atención la red de apoyo que tenían ellos. Es decir, tenían un sistema digital tan sofisticado que podían identificar, digamos que Darío Lungo se accidenta en, yo estoy en Los Chiles y me acabo de accidentar, ¿okay? Me acabo de accidentar, resulta que ya alguien llama a una Cruz Roja y me van a recoger. Bueno, inmediatamente esa ambulancia que llega ahí puede, en países de primer mundo, con ese desarrollo que han llegado, puede identificar los hospitales que hay cercanos, puede identificar el número de camas disponibles y lo puede sectorizar, puede diferenciar entre una cama de cuidados intensivos, una cama de cuidados intermedios y eventualmente puede hasta abarcar si hay campo o no en el servicio de emergencias, lo cual gana tiempo y usted sabe que en salud es tiempo. Entonces, una de las cosas que, si bien es cierto, esta es una situación para un accidente, pongámosle de tránsito, se puede implementar para muchas cosas. Una red con el cual, que no sea vía telefónica, por un sistema digital, el que llega a la escena y estar comunicado para saber a dónde debe trasladar, a dónde hay campo para llevar al paciente es una ventaja. Ese tipo de sistemas no se ven en estos medios por un tema económico. Pero más allá de soñar con procesos sofisticados, podemos pensar que esos planes de emergencia para atención, así como se tienen planes de emergencia en casos de desastres naturales, como decir, la parte de inundaciones, terremoto, también se pueden tener para un tema de pandemia. Y está claro que son muy pocos los países los cuales ya tenían desarrollado eso, por un tema económico. Costa Rica no, doctor, supongo. Costa Rica no, está claro que no lo teníamos, la hoja de ruta no existía y se tuvo que ir montando en el tiempo, se tuvo que ir montando conforme se daban los eventos, conforme se daban las situaciones, se tenía que montar, pero son cosas que se planifican, es decir, esto no es de ayer, no es de hace 4 meses, nadie sabe exactamente cómo se deben hacer las cosas, pero se pueden implementar cosas con lo que ya se tiene o ya se conocía. Doctor, aquí le están mandando una pregunta a través del Facebook. Don José Miguel Flores dice, por favor, pregúntale al doctor, ¿qué hacen que muchos sistemas de salud en distintos países hayan colapsado, entre ellos muchos de Europa y los Estados Unidos, si hay tanta información disponible y cómo construir una hoja de ruta con tantísimos escenarios, doctor Lungo? Ok, está claro que es una situación compleja. Muchas gracias por la pregunta al caballero. Está claro que la situación es compleja, pero eventualmente lo que conlleva al colapso de los servicios de salud y eventualmente a las muertes es no prever la situación de servicios intermedios. Por ejemplo, muchos pacientes, y uno lo ha visto a lo largo de esta pandemia y con las experiencias que yo he vivido estudiando la evolución de las mismas, no es el hecho, las muertes conllevan porque no se le puede dar una atención inicial al paciente. Es decir, no se capta de una manera temprana, no se le da el abordaje médico de una manera temprana. Eventualmente, si uno logra mejorar los servicios de cobertura entre planes intermedios, hace que los pacientes no lleguen a UCI. Y si los pacientes no llegan a UCI, disminuye el riesgo de muerte. Hay un artículo bien interesante del Reino Unido que lo hicieron múltiples universidades, ahora es un documento que acaba de salir ahora a finales de marzo, que habla de la mortalidad del COVID en la unidad de cuidados intensivos. Y resulta que se ha comprobado que si bien la mortalidad en cuidados intensivos anda normalmente por cualquier patología entre un 18 y un 30%, cuando hablamos del COVID llega a un 67%. Entonces, paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos comprometida su vida. ¿Cómo se hace? Bueno, está claro que no hay una
receta mágica para abordar esto, pero si uno sabe que el paciente no se me puede complicar, es atajarlo en una unidad de cuidados intermedios que realmente responda a las expectativas y que permita lo que llamamos un giro cama o giro paciente o paciente cama, que es que el paciente entre a una unidad, se recupere y salga, para que tengamos la posibilidad de abarcar a otro paciente y que no nos sature, a final de cuentas, lo crítico que es unidad de cuidados intensivos. Indudablemente, pero digo, el SARS-CoV-2, el virus es muy complejo. Yo le hacía una pregunta el viernes, si no me falla la memoria, a quien dijeron que ese día era la vocera de la Caja, que es la directora directora del Hospital Nacional de Niños, doña Olga Arguedas. ¿Sí? Y entonces la doctora me decía, Randall, es que aquí lo importante es detectar los casos a tiempo. Y entonces yo le decía, detectar los casos a tiempo, ¿para qué, doctora? Para que usted los aborde, incluso si necesita hospitalización, le dé suficiente soporte para que esos casos no tengan que llegar a cuidados intensivos, que es prácticamente el argumento que usted me señala, doctor. Y entonces yo le pregunto, doctora, pero no es que, y eso fue lo que yo había entendido, no es que el virus está casi que predestinado en algunas personas, en un porcentaje de la población, a generar una inflamación extraordinaria que no genera en el resto de la población. Es decir, discúlpeme que le hable en términos tan poco técnicos, doctor. Si me toca, me toca, en el sentido de que si yo tengo esas características que aún no sabemos cuáles son, pues de fijo terminaré en cuidados intensivos. Y curiosamente la doctora me dijo, no, Randall, el cuidado intermedio es muy importante. ¿Por qué le hago toda esta introducción, doctor? Para saber de lo que usted conoce, si efectivamente se puede dar soporte necesario a un paciente con COVID en etapa intermedia, en los servicios hospitalarios normales, en los salones de los hospitales, para que no pase cuidados intensivos. Ahora, recordemos que cuidados intermedios tienen una característica importante, y la característica importante de los cuidados intermedios es que tienen ciertas especificaciones técnicas. Es decir, el personal es diferente a un paciente que está en una cama de hospitalización que no amerita absolutamente nada más que seguimiento de enfermería por alguna o Y condición, que un paciente de cuidados intermedios, el cual tiene que tener acceso a gases médicos, es decir, una fuente de oxígeno, que tiene que tener un sistema de monitorización que nos ayude a ver la evolución del estado global del paciente. Entonces, esa es la clave. La clave es valorar y ver cómo hacer para implementar no basarte tanto en cuidados intensivos, porque además, viendo los números, uno puede predecir y puede proyectar cómo se puede comportar, sino equipamiento y entrenamiento para personal para cuidados intermedios. Ahora, como usted bien lo dijo, hay poblaciones vulnerables y poblaciones no vulnerables. Es decir, ya sabemos que los niños son un gran reservorio, es de las cosas que nos ha ido hablando el COVID y que nos ha ido enseñando poco a poco. Ya sabemos que también las personas con comorbilidades, es decir, adultos mayores, o si no, con datos que hemos visto de hipertensión, diabetes y demás, son gente que puede predisponerse a infecciones, a sobreinfecciones, y que pueden llevar a un desenlace fatal. Pero, entonces, ¿cómo sería el abordaje? Bueno, la hoja de ruta es muy clara. La hoja de ruta en este sentido es muy clara. Hay muchas cosas que se pueden hacer, Randall, muchas. Hay muchas cosas que se pueden implementar. Hay muchos aspectos de mejoría, porque se han implementado, pero se pueden mejorar. Ahora, lo que nos está afectando ahora es la trazabilidad. Por ejemplo, hace un tiempo y han pasado y lo han seguido haciendo, han estado captando el virus en aguas hervidas. Y la pregunta, ¿la gente sabe por qué está captando? ¿Por qué la gente se puso a investigar la Haya y demás? ¿Por qué había el virus en aguas hervidas? El punto es muy simple. El tener el virus en aguas hervidas nos da una idea o un pronóstico de transmisión comunitaria. Ese es el punto. No es porque vaya a ser contagioso, porque de hecho hay muchos estudios hechos en Reino Unido, por cierto, también, y en la Universidad de Missouri, que dicen que realmente no se ha comprobado, y en la revista Gastroenterology, por cierto, de este año, de Estados Unidos, que nos demuestra que no se puede demostrar ni se puede afirmar que el virus se transmita por medio de heces. Es decir,
a final de cuentas, es un punto que realmente no nos tiene que afectar, porque si bien se ha demostrado que hay sintomatología, alguna sintomatología gastroentérica, digamos así, de tubo digestivo y demás, no se ha demostrado que se transmite de esa manera. Entonces, el detectar en aguas servidas el virus, lo que sirve es de punto de vista epidemiológico, es darle un seguimiento al mismo y saber, bueno, si en esta comunidad tenemos en aguas servidas el COVID, significa que en esta área tenemos una transmisión comunitaria, como bien ya lo sabemos. Al día de hoy estamos en una transmisión comunitaria y como también ya sabemos que al día de hoy tenemos un problema de que esto se está volviendo exponencial a nivel de casos. Doctor William Daniel Barrantes escribe en Facebook y dice, está citando a alguien porque dice, esto lo puso un conocido en Facebook también. Y una de las partes dice, la detección temprana es una de las mejores medidas que Costa Rica puede hacer. Yo creo en los exámenes masivos. Sintamos alegría por cada caso que detectamos y preocupación por los que aún no hemos detectado. Yo sé que suena a Donald Trump cuando digo esto, pero realmente hay una conexión completa de la cantidad de pruebas que yo hago versus la cantidad de casos que logro detectar al día. Entiendo que el panorama preferido es, ojalá logremos detectar todos los casos que hay en el país, pero también es un panorama imposible. Ajá. Pero en este caso se juega muchísimo una de las características del virus, que es su alta que se contamina muy rápidamente y de manera muy fuerte antes de que el portador sepa que tiene el COVID. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con don William. De hecho, la trazabilidad de los casos es fundamental porque ayuda para un tema de prevención y eventualmente para disminuir la mortalidad. El hecho y está claro también, al igual que lo comentó don William, que esto definitivamente tiene que ser con los casos que encontramos. Está claro que entre más pruebas, más test hagamos, más casos vamos a encontrar. Pero de igual manera, hoy por hoy, cuando la situación de país se vuelve comunitario, es porque se pierde la trazabilidad. Nosotros hemos perdido la trazabilidad del virus. Nosotros perdimos ya la línea en el sentido de hacia dónde íbamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y también, una vez que el virus se vuelve comunitario, como lo tenemos ya es un tema de mitigación. Es un tema de ver cómo hacemos para evitar que los individuos vulnerables se nos vayan a contagiar. Todos nos preocupamos por nuestros hijos, todos nos preocupamos por nuestros abuelos y nuestros padres, y ese es el tema que hoy por hoy tiene que ser más valorado. La trazabilidad selectiva, por ejemplo, este tipo de comportamiento que estamos teniendo a nivel país ya amerita poder redirigir las fuerzas para ver cómo hacemos una mitigación con este tema. Y hay opciones, y hay momentos y hay situaciones con las cuales uno puede hacer. Hay cosas a tomar en cuenta y hay propuestas formales que uno puede implementar para ayudar en ese rumbo. Doctor, permítame intentar ser un poco más concreto. Usted ahora me dijo, Randall, hay cosas que podemos hacer y no hemos hecho, hay cosas que podemos implementar, no hemos implementado, hay cosas que hemos hecho y que se pueden mejorar, ¿verdad? Permítame ir a la primera parte. ¿Qué no hemos hecho? De su experiencia en la formación del manejo de desastres, incluido las pandemias, ¿qué no hicimos al inicio? Entendiendo que este no es un programa para culpar a nadie, sino es un programa para que la gente aproveche. A mí me alegra que haya tanta gente conectada. Es decir, que el gobierno en algún momento pueda llamar, por ejemplo, al doctor Lungo, decirle, doctor, usted puede venir a ayudarnos a ver con su experiencia cómo se maneja esto, o si tiene alguna idea. ¿Qué no hicimos, doctor? Yo creo que básicamente el tema porque está claro que se ha trabajado en el tema. Yo creo que el principal punto que nos ha faltado aquí es una proyección real de la situación. Es decir, visualizar para dónde íbamos. Tener una hoja de ruta clara para saber hacia dónde nos dirigimos. Yo no estoy achacando ni mucho menos el trabajo o el esfuerzo que se ha hecho, pero sí considero, y es mi visión personal, que no tuvimos que haber esperado a los picos de casos que tenemos ahora para haber implementado algunas cosas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Bien, de manera adecuada,
se pensó en un centro especializado para el manejo del COVID y se desarrolló el SEACO. Ideas surgieron, se dieron asesorías de alguna manera, asumo yo, y en ese momento se desarrolló un hospital especializado en esta línea. Pero, ve qué interesante, el SEACO fue inaugurado el 31 de marzo. Y si uno ve los datos, si uno consigue la información y tiene los datos a nivel país, el hospital en ese momento, el 31 de mayo, se ocupaban o se tenían al mismo día, permítame para ver si tengo aquí la información a mano. No se preocupe, doctor. En ese momento, puntualmente, se tenía, ya le voy a dar los datos exactos. Usted no se preocupe, tómese el tiempo porque realmente los datos son fundamentales cuando hablamos de este tipo de temas. Dice Vic que hay que ser optimista y agradecidos con Dios. Yo no tengo ninguna duda, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tenemos, sí, por supuesto que confiar en Dios, pero no pretender en ningún momento que una fuerza invisible nos salvará de no contagiarnos si no seguimos las medidas, doctor. Aquí lo tengo el dato ya. Adelante. Al día de inauguración del SEACO, que está claro que no fue el día con que se pensó o surgió la idea del SEACO, eso fue un poco antes, ¿verdad? Pero digamos, al día de inauguración del SEACO, en el país teníamos 344 casos, de los cuales teníamos 2 casos ya recuperados en ese momento. Y si uno ve los números, a ese día se ocupaban 48 camas de cuidados intermedios y 4 camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces usted dice, qué bonito, está muy bien, porque realmente el SEACO tenía una capacidad de 88 camas, muy bien, pero ¿cuál era la proyección? Y esa es una de las cosas que siento, respondiendo a su pregunta, es mi criterio, que faltó en ese momento específico. ¿Cuál era la proyección? Porque si está claro que al día 31 de marzo, día de inauguración del centro, ya teníamos el 50%, el 60% de las camas del centro ocupadas, ¿hacia dónde íbamos? Y eso tal vez es algo que, bueno, hay que ver cómo ahora se asume ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me preocupa, don Randall, a mí me preocupa seriamente, hoy vi un paso más, y es un paso que tomó las autoridades del país pensando en la necesidad de otro centro, porque está claro que el SEACO ya está desbordado, en un centro único. Se pensó en otro centro, se pensó en el ala este, en la torre este del Hospital Carlos Guardia, lo cual, bueno, si uno lo ve, es un logro para el país poder implementar una torre con la cantidad de equipamiento que comentan, que son 64 camas, con un perfil de 2 pisos con soporte de unidad de cuidados intensivos, lo cual me parece espectacular, pero volvemos al punto. ¿Serán 64 camas lo que ocupamos? ¿O no estamos valorando cómo se está desarrollando la enfermedad de manera exponencial? Entonces, ese es el tema, porque una de las cosas que yo siento que este tema de buscar otro centro para el gobierno es algo que ellos tuvieron que tomar y era tal vez el camino que había que seguir. En un principio se hablaba, en un principio no, 2, 3 días atrás, y todavía se sigue hablando, es que los hospitales que no entraban al SEACO se iban a manejar en los diferentes hospitales, ¿verdad? Que había camas de hecho, la capacidad instalada hoy por hoy de UCI a nivel caja país son 159 camas, ¿ok? Que podíamos abarcar alas o camas de diferentes centros de salud, ¿verdad? Ahora, desde un punto de vista de gestión de la patología, es mi criterio personal y con los conocimientos que manejo, que no es una buena práctica. ¿Por qué? Muy simple. Número 1, desde el punto de vista logístico se vuelve algo muy difícil. Número 2, desde el punto de vista administrativo se te vuelve más complejo. Desde el punto de vista económico se te vuelve algo inmanejable porque tenés que suplir diferentes lugares. Desde el punto de vista técnico, no tenés el personal, ni lo vas a tener porque nuestro país es pequeño,
para poder cubrir todas las áreas. Y perdone, más allá de eso, desde el punto de vista de salud, yo no puedo llevar a alguien contaminado a un centro de salud, que realmente hay gente que tiene otras patologías y que realmente no tienen por qué verse, aunque estén en salones diferentes, cercanos a posibilidad de contagio de algo que se sabe que cuando existen comorbilidades, complica la situación. Entonces, pensando en eso, el montar otro centro me parece algo bueno, pero yo considero que no podemos interpretarlo como pensando en un mínimo, sino en un máximo, para evitar el problema, para evitar que tengamos que dentro de un tiempo más allá, porque los números, insisto, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, van exponenciales, tener que buscar otro centro. Es decir, bajo ese esfuerzo, que es un esfuerzo grande a nivel país, lo ideal, desde mi criterio, es ya equipar un centro que tenga lo mínimo de las proyecciones que podemos generar para poder abordar todo ese volumen en un solo lugar y no tener que descentralizar la atención. Claro, porque uno puede decir, bueno, 88 camas en el SEACO son mejor que cero. Sí, claramente claro. es una ventaja, es mejor que nada. Lo que pasa es que si uno trabaja con las proyecciones, entonces se da cuenta que 88 se queda muy corto. A mí me llamó la atención, yo respeto muchísimo, me parece un extraordinario profesional, el doctor Mario Ruiz, que es el director, que es el gerente médico de la Caja. Y un día de estos estaba yo en la casa viendo la conferencia de prensa un domingo, y entonces empieza el doctor Ruiz a hablar, da un extraordinario informe con proyecciones de la Caja, y entonces el lunes, cuando llegué aquí a la radio, lo llamé y le dije, doctor, usted me daría una entrevista sobre el informe. Y entonces lo entrevisté sobre el informe y me pareció realmente un informe muy interesante. Pero me llamó la atención la primera respuesta que me dio. La primera pregunta que yo le hice fue, doctor, ¿por qué hizo el informe? ¿Y por qué hasta ahora, digamos? Porque la verdad es que lo veía riquísimo. Yo pensé, doctor Lungo, se lo acepto, que el doctor Ruiz me iba a decir, vea, Randall, esto lo tenemos desde el inicio en la Caja, lo que pasa es que hasta el domingo lo hicimos público. Y para sorpresa mía, el doctor me dijo, Randall, es que mi hija me preguntó que si podía explicarle los riesgos de esta situación, y entonces se me ocurrió hacer una presentación, y salió bien. ¿Por qué lo digo así? Porque resulta que ese estudio de proyecciones fue casi anecdótico. Es decir, si no se le hubiera ocurrido hacerlo, no lo hace. Y entonces hoy no sabríamos cuál era el peligro inminente de esa situación. Y eso de manera constructiva. Deberíamos trabajar mucho más en eso, ¿no le parece, doctor Lungo? Definitivo. Y una de las cosas que le quiero comentar es que existe en Costa Rica, por el nivel educativo que tenemos, y como tenemos muchos profesionales que manejan el tema o que en diferentes áreas de expertise pueden aportar. Y no necesariamente, recordemos que esto es un esfuerzo y tiene que ser un frente único, un frente país. Es decir, aquí no tenemos colores, aquí no tenemos tendencias políticas, ni partidos políticos, ni nada en ese sentido. Aquí lo que queremos es desarrollar y yo sé que el gobierno, hoy lo dijo precisamente el presidente Alvarado, está anuente y abierto a opiniones de mucho personal experto que puede brindar apoyo en algunas áreas que puede que por X o Y motivo se pueda mejorar. Es decir, hay planes de mejora. Cualquier tipo de gestión y cualquier tipo de proyecto siempre tiene posibilidades de un plan de mejora. Y ese plan de mejora se puede implementar. ¿En pro de qué? En pro de la población, en pro del país, en pro de su madre y de mi madre, que en este momento son personas vulnerables y que realmente pueden verse atacadas por este problema. Bien me lo han dicho mis colegas en el extranjero, porque yo manejo una red de comunicación de forma técnica con los colegas y estamos hablando de gente de Europa, estamos hablando españoles, estamos hablando libaneses y demás, y realmente nosotros, gente de todo lado del mundo, y tiene su visión, y viera qué rico que es eso, viera qué rico, porque en esas conversaciones es cuando realmente nosotros nos damos cuenta de cómo está esto. Ahora, lo preocupante, lo que realmente preocupa es que tenemos 8 días de que tenemos un dato de un aumento exponencial, el cual hoy por hoy apenas estamos empezando a retomar. Claro, de hecho, doctor, respecto a las proyecciones, por ejemplo,
digo, yo esperaba, y no sé si estoy muy perdido, aquí se lo planteo a usted, que por cierto, alguien me ponía ahí por Facebook Live. Bueno, es que el doctor es experto en desastres, no en pandemias. No, el doctor al puro inicio dijo que se había preparado en Israel, incluso para la atención de desastres producto de pandemias, ¿verdad? Nada más lo reafirmo por aquello. Doctor, yo esperaba, por ejemplo, el fin de semana pasado u hoy, que el gobierno de la República, una vez de que ya pasaron 4 meses desde el primer caso de COVID, es decir, no es que estamos estrenándonos en esto, bueno, dijera, ok, si pasamos de 300 casos al día, inmediatamente se aplican estas medidas. Si pasamos de 400, se aplica estas. Si pasamos de 600, se aplican estas. O en términos más científicos, si la tasa R0 o RO nos pasa de 1, se aplican estos. Si pasamos de 1.5, se aplican estos. Si pasamos de 1.7, se aplican estos. Y si pasamos de 2, se aplican estos. ¿Y qué me he encontrado? Le voy a poner el ejemplo de hoy. Pasamos de 350 casos ayer a 649 hoy. Casi un R0 de 2. Ajá. Casi. Así es. Ok. Y entonces el presidente dice, el ministro de Salud dice, hoy nos vamos a reunir a ver cuáles acciones tomamos mañana. Lo que a mí me hace pensar que no existe este protocolo que usted pueda aplicar de manera inmediata y perdemos 24 horas de decir, bueno, si pasa tanto, aplican estas medidas. Doctor, ¿a usted qué le parece siendo, insisto, constructivo? Porque todos estamos aprendiendo en esta situación. Bueno, es mi criterio que definitivamente a mí me llama la atención que quieran el día de hoy valorar algo que probablemente se tuvo que haber esperado. Es decir, esto, como insisto, o sea, las proyecciones no son de un día para otro. Las proyecciones pueden cambiar y pueden girar, pero ya sabíamos para dónde iba. Preocupa la hoja de ruta. Y con respecto al comentario que dice como decía el caballero, realmente en este tema no hay nadie experto en COVID-19. No hay nadie porque el comportamiento que ha tenido el COVID es completamente diferente. Ahora, sí existen lineamientos y hojas de ruta por los cuales se puede seguir. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, se han experimentado, se han hecho algunas cosas y se han hecho algunas cosas muy bien. Obviamente, el abordaje de una patología de esta naturaleza es multisectorial, como comenté hace un rato. Es decir, no solamente se ocupa los médicos que van a atender el caso, se ocupan todo el ajuste y todo el tiempo, todo el equipo multidisciplinario que tiene que ver con epidemiología, con salubristas, con obviamente las voces de mando y demás, y lo que se ocupa es ver cómo realmente se puede abarcar esto. Esto es como usted lo dijo, el fin de esto es dar criterios para ver cómo se puede eventualmente implementar mejoras en este proceso. Sí, de hecho, estas conversaciones que usted puede generar o que el país puede generar con expertos de otros países, doctor, ¿cuán frecuentes son en medicina? ¿A usted le parecía rico que pudiera hablar con expertos en España, en el Líbano? Costa Rica sé que ha hablado con China, por ejemplo, al puro inicio de esta situación. ¿Cuán útil y recomendable es conversar con otros gobiernos que ya pasaron por esto? Es utilísimo, es fundamental. Recordemos, por ejemplo, que hay cosas que se han implementado en otros países y que eso nos genera un plus. Por ejemplo, cuando hablo de la red de comunicación, es una red grande. Es decir, tenemos brasileños, tenemos chilenos, tenemos mexicanos, tenemos norteamericanos, tenemos estadounidenses en sí, y ellos todos tienen su criterio, tienen su visión de mundo y lo que han vivido y que eso es para desarrollar o para intentar mitigar ese problema. Entonces, es extremadamente rico. Tenemos que hablar de estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, la estrategia que se ha implementado hoy por hoy es el martillo y la danza, que por cierto es un tema que realmente tuvo auge en su momento. Eso fue generado por Thomas Peyot, que es un ingeniero, por cierto, es un ingeniero industrial francés, y realmente habló del martillo y la danza. Ese es el nombre que realmente tiene digamos, el sistema o las medidas que se deben implementar. Y pues sí, es un sistema que realmente puede generar en tanto se aplique de manera adecuada. Porque el gran problema, y esto me voy a meter en un tema que se lo dejo a los expertos,
porque es un sistema que realmente nos puede generar un plus a nivel de salud, pegando, como bien lo explicó el presidente, martillazos o cierres definitivos en un momento determinado para bajar la curva, pero que eventualmente, también lo dice el creador de este sistema, genera daños económicos enormes si se perpetúan en el tiempo. Entonces es un tema económico crítico que se puede vivir ante algunas circunstancias. Si se aplique de manera bien, puede servir, pero si no, habría que pensar en otras medidas, porque no tiene habría que ver cuáles son las medidas restrictivas que se quieren poner para no terminar afectando más nuestra ya dañada economía. Claro, pero doctor, a mí siempre me llamó mucho la atención. Incluso se sentía raro cuando en Semana Santa, cuando se activó la restricción completa, de ahí todos teníamos miedo, por supuesto, de lo que pasara. Pero yo recuerdo el miércoles santo, jueves santo, 3 personas, 4 personas, 5 personas, y yo me imaginaba Costa Rica llena con 5 millones y decía, pero de estos solo 3 personas, ¿verdad? Y por supuesto que tuvimos la bendición de que nos cayó en Semana Santa para poder hacer eso sin sacrificar tantísimo la economía. Así es. Pero hoy estoy viendo hacia mi ventana, se ve la rotonda Juan Pablo II llena y hoy tenemos 649 casos. ¿De verdad sirvió ese martillo tan fuerte al inicio de la pandemia cuando teníamos 3 o 4 casos, doctor? Bueno, eventualmente pudo haber servido en una primera instancia. El tema es que hay restricciones que hoy por hoy se implementan que no tiene, desde mi punto de vista, no veo cómo pueden realmente ayudar en algunas circunstancias. Le voy a dar un ejemplo. Resulta que tenemos cantones que hoy estamos con algo que realmente es muy preocupante. Estamos en la naranja casi todos, pero de repente se ponen medidas restrictivas para algunos cantones en particular, son dentro de la gran área metropolitana. ¿Cómo controlar? ¿Cómo poner una medida restrictiva de circulación, por decirlo de alguna manera, en algunas áreas en particular cuando están pegadas a otras? Es decir, el que vive en Pavas puede que no trabaje en Pavas, puede que trabaje en Desamparados, pero Desamparados en Naranja también, o a la abuelita, pero ¿qué pasa si no es así? Y se trabaja en una área que realmente no tiene compromiso. Entonces, servirá, porque es válido para regiones que están aisladas, es válido para regiones que realmente por las distancias se pueden separar, pero para áreas tan cerradas en las cuales probablemente los que viven, los habitantes de esa región, de esa área, de ese cantón, de ese distrito, no trabajan en ese lugar, realmente, desde mi punto de vista, no es una opción, no es tal vez la mejor opción. ¿Se puede mejorar? Sí, claro, se puede mejorar. Hay maneras de hacerlo para proteger a la población vulnerable. Y hay muchos métodos. Por ejemplo, existe el método de la cuarentena selectiva. La cuarentena selectiva busca, no estamos hablando de hacer cuarentenas completamente cerradas en un área en particular, sino que lo que busca es proteger a las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables, ¿quiénes son? Ya sabemos los niños, ya sabemos los adultos mayores y ya sabemos la población adulta media, de que tienen patologías asociadas que pueden volverlos vulnerables. Ahora sí, una de las estrategias que eventualmente se debería de considerar es el hecho de hacer una cuarentena selectiva por factores de riesgo. ¿A qué voy con el tema? ¿Qué voy con el tema? Que nosotros tenemos poblaciones que ya conocemos la población y también tenemos poblaciones que lo podemos dividir por grupos etarios. Está claro que la población altamente productiva del país son edades medias. No estamos hablando de gente arriba de 60 años ni gente abajo de 12 años. Estamos hablando de edades medias. Ahora, ¿por qué no? Una de las ideas que eventualmente pueden servir o pueden valorarse por lo menos es hacer una cuarentena selectiva. Es decir, dejemos que el pueblo trabaje. Dejemos que la gente trabaje. ¿Quiénes? Los de grupos etarios que sabemos que la posibilidad de complicación son mucho menores y que eventualmente nos puede ayudar a generar una afectación de rebaño que eventualmente nos genere una inmunidad completa a nivel de rebaño. ¿Y cómo hacer eso? Muy simple,
se puede limitar, a las poblaciones adultas se puede limitar. Obviamente no estamos hablando de encerrarlos, estamos hablando de que tengan sus tiempos para sus cosas de atención básica, de primera necesidad y demás, pero sí limitar la salida en ese grupo y eventualmente dejar que el grupo grande, productivo del país siga trabajando. Ahora usted me dice, bueno, pero ¿qué pasa, doctor? Entonces, si yo dejo trabajar a alguien que tiene 45 años, una pareja que tiene 45 años y que vive con un viejito, ¿qué pasa? Pero entonces, eventualmente el viejito se puede contaminar. Ah, ok, pero ¿qué es lo que pasa? Es trazable. Lo podemos seguir. Sabemos dónde está, sabemos quién es, sabemos cómo abordarlo. Y como decía un caballero ahí, atención temprana, previsión de lo que está sucediendo. Y, de paso, eso nos ayudaría porque no habría un impacto económico como el que estamos viviendo y el que vamos a vivir en los próximos meses. Ya se sabe que la afectación económica, como bien han dicho las autoridades, no es para ahora ni mañana, sino para a largo plazo. Doctor, el tema de la restricción vehicular, yo me lo he preguntado muchas veces. Por ejemplo, si usted tiene una restricción comercial, es decir, si los lugares están cerrados, ¿qué de efectivo tiene no poder andar en el carro de uno, por ejemplo? Para mí es mi criterio que realmente eso no genera un impacto real en los datos. ¿Y por qué se lo comento? Es muy simple. Resulta que por un lado tenemos áreas que están restrictivas en color naranja, tenemos otras en amarillas, pero están bien identificadas. La gente simplemente puede girar e ir por otro lado. Más allá de eso, ve qué interesante. Yo recuerdo, cuando todos lo recordamos, cuando por un tema de costo energético hablábamos de hacer grupos, es decir, yo voy al trabajo, sirvo de taxi para todos los demás, cosa que obviamente hoy sería risible e inimaginable por el tema del contagio, ¿verdad? Ahora, si bien no se puede manejar el carro, hay sectores de transportes públicos que están abiertos. Ajá. Entonces, ¿qué impacto me va a generar si eventualmente puedo desplazarme en algún tipo de transporte colectivo o individual independiente, que no sea mi carro? ¿Genera algún beneficio? Desde mi punto de vista personal, no lo genera. Sí, de hecho yo se lo planteé hace un par de meses al ministro de Seguridad cuando había restricción en carros, pero se permitía en el bus. Yo decía, doctor, ministro, pero no es más seguro, si yo vengo para Monumental, no es más seguro que yo venga en mi carro y no tenga contacto con nadie, a que tenga que dejar el carro estacionado y me suba al bus y estoy a la par de un montón de gente. Eso nunca lo entendí y entiendo, yo nunca cuestiono la buena intención de los jerarcas que tomaron la decisión, pero igual que nosotros, todos estamos aprendiendo y ellos también, y yo no le encontraba sentido, para serle muy sincero, doctor. Sí, definitivo, o sea, está claro que aquí lo que se está intentando es ver cómo afrontar la situación. Ahora, volviendo al tema, si algo realmente no nos genera un impacto positivo en el bajar la tasa de afectación de la población, obviamente no es criticable hacer un giro, no es criticable asumir otra actitud y buscar las medidas que puedan generar mejoras sustanciales. Doctor, vamos a ver, yo entiendo que muchas de las medidas tienen que ver con las contradicciones que han existido en la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cuando uno al inicio le preguntaba al doctor Salas, doctor, ¿mascarilla o no mascarilla? Y él decía, la Organización Mundial de la Salud dice que tal cosa. Después la OMS cambia. El viernes sale el ministro diciendo, no sirve limpiar el aire en áreas comunes porque la OMS no ha encontrado nada. Y el lunes le sale la OMS con el contrario. Vamos a hacer un estudio de tal cosa. Entonces, yo entiendo que no es por falta de capacidad, sino porque nadie sabe para dónde va, ni siquiera la OMS, doctor. Claro, estoy completamente de acuerdo. Ahora, una de las cosas que sí se tiene que contemplar, Randall, es no cambiar la hoja de ruta. Y se han dado cambios de hoja de ruta que las circunstancias país nos han obligado a hacerlas, pero que realmente tienen una afectación macroeconómica mayor. Le doy un ejemplo. Usted recuerda que el 18 de junio nos comentaron que íbamos a iniciar fase 3 el 20 de junio. Uh-huh. Es decir, estábamos partiendo de un jueves para abrir actividades al día 20, sábado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa?
Imagínese usted como comerciante, imagínese usted como dueño de un restaurante, imagínese usted como un lugar de entretenimiento al 50% siguiendo las normas y las medidas adecuadas. Bueno, entonces usted se prepara y usted dice, ¿qué hago? Ah, bueno, yo tengo un restaurante, pucha, me van a dejar abrir el 50%, vamos a ver si con eso me ayuda. Compro carnes, compro productos terceros, preparo el lugar, llamo a la gente que está trabajando conmigo que la puse el 50% de salario, lo que usted quiera, lo activa y voy a preparar jueves y viernes probablemente con una inversión según el sistema de negocio importante para que el 18 me dicen abro y el 19 me dicen no abro. O sea, claro, fue por una circunstancia país, pero ¿qué impacto económico tuvo qué repercusión económica tuvo eso? A eso me refiero yo con hoja de ruta. Está claro que yo no puedo adivinar, ni las autoridades que tienen al mando en esto no pueden adivinar qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Pero sí lo pueden proyectar. Y ese es el tema. Ok, doctor, son las 3:17. Permítame hacer una pausa comercial. Regresamos prácticamente para la despedida, pero yo quiero contarle que yo siempre le pido al invitado o los invitados que escojan la canción con la que vamos a cerrar el programa. Así es que, doctor, tiene esta pausa comercial para pensar. Gracias, y cuando regresamos, volvemos entonces con el cierre y la canción. Son las 3:18, vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros. El doctor Darío Longo nos ha acompañado a lo largo del programa. Se especializa en un montón de cosas, ortopedista y traumatólogo en su formación de fondo, pero además preparado en Israel en el manejo de desastres, incluyendo los desastres por pandemia. Son las 3:22. Nos queda nada más un minuto de programa, doctor. Pero con su experiencia y con el manejo que hemos hecho, ¿qué nos espera para los próximos días? A pura lógica, mañana habrá más casos que hoy y el día siguiente más casos que antier. Pero ¿qué hacemos? Doctor, perdón, tiene el micrófono silenciado. Perfecto. Primero que todo, informarles que es mi criterio que realmente hay cosas por hacer. Mi criterio es que tenemos que tener una hoja de ruta bien definida. Como usted lo dijo muy bien, eventualmente en estos días la curva va a crecer más y vamos a tener más casos. Si nosotros sacamos los números, con los pacientes activos que tenemos, al día de hoy ocupamos 622 camas de cuidados intermedios y 31 camas de cuidados intensivos. Es decir, nuestra capacidad actual instalada está muy por debajo de lo que requerimos. Sí, insto a las autoridades a que realmente unan esfuerzos. El pueblo está para unir esfuerzos y tenemos voz de expertise en diferentes áreas con las cuales podemos apoyar, podemos implementar algunas cosas o brindar ayuda y apoyo en algunas ideas para que realmente se puedan llevar a cabo, se valoren y se lleven a cabo. Estamos cortos en camas, siento que tenemos que centralizar la atención y creo que lo que tenemos no es suficiente, pero también conocemos lo que es nuestro país y la capacidad técnica que tenemos. Simplemente es permitir que se haga un grupo de expertos asociados a los que ya tienen el gobierno, puedan eventualmente brindar opiniones para llevar este curso e intentar que el proceso pueda aplanarse un poco. Porque definitivamente al día de hoy tenemos un déficit de camas y tenemos que intentar ayudar para que realmente los pacientes no lleguen a un estado complicado. Doctor, le agradezco mucho haberme acompañado, he disfrutado muchísimo el programa y quiero preguntarle qué canción escogió para irnos. Escogimos una muy para el momento, Color y Esperanza de Diego Torres. Color y Esperanza de Diego Torres, nada más para tenerla ahí lista en la cabina. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad.
Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Yo les recuerdo que esta noche pueden observar este programa a través de Canal 2 y también que a las 7 de la noche tenemos la tercera emisión de Noticias Monumental. Son las 3:25. Creo que ya está listo Diego Torres. Nada más me suenan ahí un poquito al fondo. Sí, ya está listo. Doctor, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Está muy bien. Hasta luego ustedes. Diego Torres, despide Matices.